La noche se extendía como un manto de silencio sobre el barrio marginal de Santa Lucía. Las farolas parpadeaban con una luz amarillenta, incapaces de vencer del todo la oscuridad. En medio de ese silencio, un ruido cortante rasgó la calma. El chillido de una niña, ahogado por el llanto. Resonó entre los callejones. «Por favor, ayúdeme. Están golpeando a mi mamá», gritaba la niña, con la cara empapada de lágrimas y la voz quebrada por el miedo. Corría descalza, con las rodillas raspadas y el cabello revuelto, sosteniendo con fuerza un pequeño osito de peluche, como si fuese su único escudo contra el mundo. Tenía apenas 7 años, pero su mirada reflejaba el pánico de alguien que ya había visto demasiado. El lugar al que se dirigía no era una comisaría, ni una casa de vecinos, ni una iglesia. No. La niña se detuvo jadeante frente a la gran puerta de hierro de un antiguo restaurante italiano abandonado, cuya fachada estaba cubierta por grafitis y óxido. Allí dentro, detrás de esas puertas, se encontraba el hombre más temido de la ciudad, don Salvatore Morelli, también conocido como el León del Sur, un mafioso legendario, retirado hace años del negocio de las armas y el tráfico, ahora convertido en una sombra silenciosa. Vivía rodeado de guardaespaldas y murallas de secretos, sin permitir que nadie extraño cruzara su umbral. Y sin embargo, esa noche una niña pequeña llamó a su puerta. La puerta se abrió con un chirrido seco. 2 hombres altos, armados, la miraron con ceño fruncido. «¿Quién demonios eres tú?», gruñó uno de ellos. «Mi mamá. 3 hombres están en casa. La están golpeando. Yo no sabía a quién más ir. Todos dicen que don Morelli protege a los suyos», gritó la niña, aferrándose al marco de la puerta como si de ello dependiera su vida. Hubo silencio. Un susurro pasó entre los guardias. Uno de ellos desapareció tras una cortina pesada de terciopelo rojo. Minutos después, la niña fue escoltada al interior. El salón estaba iluminado por lámparas bajas que arrojaban un resplandor ámbar sobre las mesas de caoba. En el centro, bajo un cuadro gigante de la Última Cena, estaba sentado un hombre de cabello gris, con un bastón tallado apoyado a su lado y una copa de vino tinto en la mano. Su traje oscuro, perfectamente planchado, contrastaba con las cicatrices visibles en su rostro. Sus ojos, profundos y grises como el acero frío, se posaron en la niña. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con voz grave pero pausada. «Me llamo Camila. Camila Sánchez». «¿Y tu madre?». «Se llama Paula». Tragó saliva. «Hoy, unos hombres entraron por la fuerza. Dijeron que mi papá les debe dinero, pero él nos abandonó hace años. Ellos no escucharon. La están golpeando. Y me escapé por la ventana». Don Morelli apoyó lentamente la copa en la mesa. A su alrededor, el ambiente se volvió denso, casi eléctrico. Ninguno de los presentes se atrevía a moverse. «¿Dónde vives, Camila?», preguntó él con un tono que no admitía vacilaciones. Ella le dio la dirección. Un barrio olvidado por el gobierno, donde ni siquiera la policía patrullaba de noche. Don Morelli se levantó. Sus guardaespaldas intercambiaron miradas. No era común que el don actuara por impulso. De hecho, hacía años que no salía en persona. Pero esa noche fue diferente. «Prepárense», ordenó con voz baja pero firme. «Vamos a hacer una visita». Una caravana negra salió minutos después del viejo restaurante, cruzando la ciudad como una sombra sigilosa. Camila, aún con el peluche entre las manos, iba sentada junto a Morelli, temblando. El don le puso una mano en el hombro. No dijo una palabra. Solo la miró con esa mezcla extraña de dureza y protección que solo los hombres que han vivido entre la sangre y la lealtad conocen. Cuando llegaron al barrio de Camila, la escena era desgarradora. Desde la calle se escuchaban gritos, cristales rotos, súplicas.
Los vecinos, acostumbrados a no intervenir, se asomaban por las rendijas de las cortinas, paralizados al ver la caravana. Reconocieron el símbolo: un león bordado en oro en la puerta del coche principal. Era él. Don Morelli bajó lentamente, apoyándose en su bastón. No necesitaba correr. Su sola presencia era una sentencia. Entren. No quiero ver a ninguno de esos bastardos respirando para cuando yo crucé esa puerta, dijo sin levantar la voz. Los hombres de Morelli irrumpieron como una tormenta. En segundos, los gritos dentro de la casa cambiaron de tono. Ya no eran de amenaza, eran de terror. Camila bajó corriendo tras él. Se quedó en el umbral, observando cómo los hombres que destrozaban su mundo minutos antes ahora rogaban por sus vidas. Uno de ellos intentó escapar por la ventana. Otro se acurrucó contra una pared. El tercero simplemente se orinó encima. Don Morelli entró al comedor, donde la madre de Camila, con el rostro ensangrentado y los labios partidos, yacía en el suelo, medio consciente. Se agachó lentamente, sacó un pañuelo de lino blanco de su bolsillo y le limpió la frente con delicadeza. Sus ojos, por un momento, perdieron la dureza habitual. Ya pasó, señora Sánchez. Nadie volverá a tocarla mientras yo respire, murmuró. Camila se arrojó sobre su madre. Lloraban ambas. El don se levantó y giró hacia sus hombres. Carguen con estos mal nacidos y que desaparezcan, hoy mismo. Uno de los guardaespaldas se acercó. ¿Quiere que los eliminemos, don? No. Quiero que sufran, respondió con frialdad. Quiero que todo el mal que han sembrado les sea devuelto, con intereses. La noticia se esparció como pólvora por la ciudad. El viejo león había rugido de nuevo, pero esta vez, no por poder, no por dinero, sino por una niña que pidió ayuda cuando nadie más escuchó. Y aquella noche, algo cambió para siempre. A la mañana siguiente, el barrio de Santa Lucía despertó con un rumor eléctrico en el aire. No era el canto de los gallos ni el claxon lejano de los buses. Era algo distinto, una sensación, como si el suelo hubiera temblado la noche anterior y nadie supiera por qué. «Dicen que don Morelli fue visto por aquí», murmuraban en los mercados. «Que volvió a actuar por una niña», susurraban otros con incredulidad. Mientras tanto, en la casona vieja de ladrillos rojos que servía como residencia y cuartel del don, la atmósfera también había cambiado. Camila estaba sentada en una silla acolchada, con ropa limpia, las heridas tratadas, un vaso de leche caliente en las manos. Su madre, Paula, reposaba en una habitación contigua, con atención médica privada. El don la observaba desde el otro lado del salón, apoyado en su bastón, sin decir una palabra. «¿Por qué me ayudó?», preguntó la niña al fin, mirando el líquido blanco temblar en su vaso. Morelli tardó en responder. Finalmente, su voz retumbó suave. «Porque me recordaste a alguien que también pidió ayuda y no la recibió». Camila no entendía del todo, pero algo en el tono del don la hizo quedarse callada. Había una tristeza pesada en sus palabras, como polvo viejo en un libro que nadie abre. En ese instante, uno de los hombres de confianza de Morelli, Franco, entró en la sala. Era alto, de cabello oscuro y mirada aguda. Llevaba años sirviendo al don. Le hice una seña discreta y se acercó. «Tenemos problemas, jefe», murmuró cerca del oído. Los tres tipos eran parte de una red más grande. El tal Méndez no era cualquiera. Morelli entornó los ojos. ¿Méndez? ¿El del norte? Exacto, uno de sus cobradores, y al parecer no actuaban solos. Fue una advertencia.
El don giró lentamente hacia la ventana. El sol comenzaba a colarse entre las cortinas de terciopelo. Su mandíbula se tensó. Entonces, él también quiere jugar, susurró con un deje de furia contenida. Así. Muy bien. Es hora de mover nuestras piezas. Si quiere proteger a la niña, veamos hasta dónde está dispuesto a llegar. Esa misma tarde, en la residencia del don, la tranquilidad fue interrumpida por un estallido. Uno de los autos blindados explotó al otro lado del patio trasero. La onda expansiva quebró las ventanas, haciendo que los vidrios cayeran como lluvia afilada. Camila gritó. Los guardaespaldas corrieron. Paula, aún débil, se cubrió con una manta desde la habitación. Pero Morelli no se movió. Solo respiró hondo, cerró los ojos, un momento, y al abrirlos, el brillo en su mirada era puro acero. «Protejan a la niña. Llévenla abajo. Ya». Franco corrió hacia Camila. La levantó en brazos y la llevó por un pasadizo oculto tras una estantería. Mientras bajaban por una escalera angosta de piedra, la niña temblaba. «¿Nos van a matar?», preguntó con la voz quebrada. «Nadie va a tocarte mientras don Morelli esté vivo, te lo juro», respondió Franco con una firmeza inusual. Abajo, en un búnker silencioso, Camila fue instalada en una pequeña habitación con paredes reforzadas. Paula fue llevada junto a ella minutos después. Mientras tanto, en la sala superior, Morelli daba órdenes precisas. «Quiero saber de dónde vino esa bomba. Franco, rastrea cada gramo de pólvora si es necesario. Y tú», miró a otro, «haz correr la voz. El león no retrocede, y esta vez ruge por una niña». El ambiente en el mundo subterráneo se agitó. La vieja escuela, los hombres de honor, comenzaron a removerse. Algunos, retirados, volvieron a empuñar sus armas. Otros enviaron mensajes de apoyo, porque todos sabían una cosa: cuando Morelli tomaba partido por alguien, no había marcha atrás. Esa noche, Méndez envió un emisario, un joven de traje claro, sonrisa cínica y mirada altiva. Llegó solo, sin escolta, como gesto de buena voluntad. «Don Morelli», dijo, inclinando apenas la cabeza, «vengo a ofrecerle una solución pacífica. Solo necesitamos a la niña. Con eso, todo vuelve a la calma». La habitación se congeló. Franco dio un paso adelante, pero Morelli alzó una mano. «¿Quieres a la niña?», preguntó el don con tono suave. «No es personal, es política. Alguien tiene que pagar el precio. Si la entregan, se cierra el ciclo». Hubo un silencio largo. El reloj marcaba los segundos como martillazos en la tensión. Morelli se acercó al joven, lo miró a los ojos y le susurró al oído. «Dile a Méndez que si vuelve a mencionar a esa niña, la próxima cabeza que ruede será la suya». Y con un gesto mínimo de su bastón, los guardaespaldas expulsaron al emisario. Cuando volvió al club nocturno, Méndez reía mientras afilaba un cuchillo sobre la mesa. «Bien, el viejo todavía tiene fuego. Esto será interesante». Lo que nadie sabía aún es que Camila no era una niña común. Había algo en ella, una historia oculta, una verdad enterrada que cambiaría no solo el curso de esta guerra, sino el destino de todos los involucrados. Y en la oscuridad del búnker, mientras abrazaba a su madre dormida, Camila abrió lentamente los ojos, y en su mirada ya no había miedo. Había determinación. Una lluvia tenue comenzó a caer sobre la ciudad. Las gotas resbalaban por los techos oxidados, mientras los callejones se cubrían de charcos que reflejaban luces difusas. En el búnker, el silencio era espeso. Paula dormía profundamente bajo sedantes.
Camila, en cambio, no lograba cerrar los ojos. Algo en su interior hervía. Miraba la pared de concreto frente a su cama. Luego giró hacia la vieja lámpara encendida. Su mente, tan joven, comenzaba a comprender la magnitud del mundo al que había sido arrojada. Un mundo donde las palabras se pagaban con sangre y donde su madre podría haber muerto si no hubiera corrido aquella noche. Pero algo más la inquietaba. La voz del don, sus gestos, no le eran completamente ajenos. A la mañana siguiente, Franco bajó con el desayuno. Encontró a Camila sentada en el suelo, dibujando sobre una hoja en blanco. «¿Qué haces?», preguntó él, dejando la bandeja sobre la mesita. «Un retrato», dijo, sin levantar la vista. Franco se acercó. En el papel había una figura masculina con bastón, barba entrecana, ojos fríos. Era el don, captado con sorprendente exactitud para ser una niña de 7 años. «¿Te gusta dibujar?». «Mi papá me enseñó», respondió con un hilo de voz. «Bueno, no mi verdadero papá, el que me crió». Franco frunció el ceño. «¿Y cómo era ese hombre?». «No sé su nombre real. Mamá siempre lo llamaba el capitano. Pero una vez lo escuché decir que servía a un hombre llamado Salvatore Morelli. Igual que usted». Franco quedó inmóvil. Su rostro perdió color por un instante. Luego salió del cuarto, subió rápidamente a las escaleras y, sin pedir permiso, irrumpió en el despacho del don. «Tenemos que hablar». Morelli estaba de pie frente a un mapa, marcando puntos de interés con alfileres. Ni se giró. «Dime». «La niña dice que fue criada por un hombre al que llamaban il capitano, y que ese hombre trabajaba para usted». El don se giró lentamente. Su expresión, por primera vez en años, mostró sorpresa. «¿Cómo dijiste que se llamaba?». «No lo sabe, pero el apodo es el mismo que usábamos para Luca de Niro, su hombre de confianza, el que desapareció hace 8 años». Un rayo cruzó por la mente del don. «Luca», murmuró, apenas audible. Sus manos temblaban levemente. Apoyó el bastón con más fuerza. El recuerdo de aquel hombre, leal, valiente, desaparecido sin dejar rastro tras una misión fallida, volvió a estrellarse contra su memoria. «¿Camila tiene los ojos verdes?», preguntó Morelli de pronto. «Sí, muy verdes, como los de él». El don se sentó lentamente. Un torbellino lo envolvía por dentro. Si Luca había criado a esa niña, entonces algo más profundo estaba en juego. Esa noche, Morelli bajó solo al búnker. Camila lo vio entrar y se quedó de pie junto a su cama, abrazando al peluche. Él se acercó y, sin decir nada, se sentó en el borde de la litera opuesta. «¿Puedes contarme más sobre ese hombre que te crió?». La niña lo observó con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Era serio, pero justo. Siempre decía que un verdadero hombre protege lo que ama. Me enseñó a correr, a dibujar, a observar. Nunca me dejó ver su rostro completamente. Tenía cicatrices, pero hablaba italiano, como usted. Los ojos de Morelli se nublaron. «¿Te enseñó algo más?». Camila asintió. Caminó hacia su mochila y sacó una caja metálica oxidada. Dentro había un trozo de papel doblado en 4. Lo extendió y se lo dio al don. En el papel había un código, una secuencia de números, palabras en clave y una coordenada. Morelli lo reconoció de inmediato. Era un código que solo sus hombres más cercanos utilizaban para ocultar secretos. Y entonces lo entendió todo. «Luca sabía que moriría y dejó esto contigo. Para mí». Camila lo miró sin entender. ¿Quién era él realmente? El don se levantó. Caminó lentamente por la habitación, los recuerdos cayendo como lluvia sobre su conciencia. Era más que un soldado. Era como un hijo,
como un hermano. Lo mandé a una misión imposible, a infiltrar la red de Méndez, mucho antes de que él se hiciera poderoso. Nunca volvió. Franco bajó en ese momento, jadeando. Don, tiene que ver esto. En una pantalla del salón, Méndez había publicado un video. En él, 3 niños estaban de rodillas con las cabezas cubiertas, y una voz, distorsionada, decía: si el Don no entrega a la niña en las próximas 48 horas, el primero morirá. Camila gritó. Morelli cerró los ojos con rabia. Este hombre ha cruzado la línea. Esa noche, la vieja familia de Morelli se activó por completo. Teléfonos sonaron, maletas con armas fueron abiertas, antiguos aliados fueron convocados desde ciudades distantes. El león del sur no solo rugiría, iba a devorar. Pero mientras todos preparaban la guerra, Camila decidió algo por su cuenta. Cerró la caja metálica, tomó su abrigo y escapó. Cruzó pasillos, evitó guardias, salió al amanecer por una rejilla oxidada y desapareció entre las sombras de la ciudad. Franco dio la alarma. El Don bajó furioso. ¿Cómo pudo escapar una niña de 7 años? Rugió golpeando la mesa. Parece que llevaba días observando la ruta. Es lista, Don, muy lista. Morelli respiró hondo. Luego miró a Franco con algo más que rabia. Búscala, pero no la traigas por la fuerza. Ella es algo más que una niña ahora. Porque en algún rincón de la ciudad, entre muros derruidos y gente indiferente, Camila iba a camino a enfrentar su destino. Y esta vez, sola. La ciudad aún dormía bajo la bruma del amanecer. Las calles mojadas reflejaban la luz temblorosa de los primeros faroles. Camila avanzaba con pasos decididos, el corazón golpeando su pequeño pecho como un tambor de guerra. No llevaba más que su abrigo, su peluche cosido a mano y la caja metálica que su padre le había dejado. En sus ojos verdes ya no había inocencia, solo un fuego silencioso. Sabía a dónde ir. Había escuchado suficientes conversaciones entre su madre y Luca en noches en que él creía que ella dormía. Sabía que había un lugar en las afueras del barrio Las Almas, un punto de encuentro clandestino para los hombres de Méndez, un depósito de chatarra abandonado, que no lo era en absoluto. Allí comenzaría su plan. Mientras tanto, en la mansión Morelli, el ambiente era de tormenta. Franco daba órdenes por radio. Hombres armados rastreaban calles, estaciones de metro, cámaras de tráfico. Don Salvatore, sin embargo, no decía palabra. Estaba solo en su estudio, frente a un retrato antiguo de Luca de Niro, con una copa intacta en la mano. Tiene su mirada, su misma manía de desaparecer justo cuando más se necesita. Afuera, uno de los hombres entró corriendo. Don, una cámara del callejón 17 captó a la niña hace menos de media hora. Se dirige hacia el este. Morelli se incorporó de golpe. Llama al halcón, que prepare el dron, y mándenme a Franco. Vamos nosotros. En el depósito de Las Almas, 2 hombres conversaban frente a un fogón improvisado. ¿Oíste lo del video? Dicen que el viejo rugió de nuevo. ¡Ja! Un rugido de león viejo ya no asusta a nadie. Un sonido metálico los interrumpió. Una pequeña piedra había caído desde una de las estructuras oxidadas del segundo nivel. Los hombres apuntaron con sus linternas. ¿Quién está ahí? Nada. Avanzaron lentamente entre chatarra, motores abandonados y neumáticos viejos. Uno de ellos notó una sombra moverse entre 2 columnas. ¡Ey! ¡Sal de ahí! Un sonido agudo, como un silbido, luego una nube de polvo. ¡Es gas!, gritó el otro, tosiendo. ¡Alguien nos lanzó gas pimienta! Tropezaron. Uno de ellos cayó de espaldas, el otro maldecía, ciego. Cuando por fin el aire se despejó, Camila ya había bajado por una escalera lateral,
robando el teléfono de uno de ellos y tomando una foto rápida del mapa de operaciones que colgaba en la pared de la oficina improvisada. Luego, desapareció. Minutos después, desde una azotea cercana, el dron de reconocimiento captó su figura huyendo entre las sombras. Franco, viendo la imagen en vivo desde la furgoneta, se llevó la mano a la frente. «¡Dios santo! ¡Ella está jugando a ser espía!». «No», corrigió el don con una voz seca. «No está jugando, está vengando». Franco lo miró con alarma. «¿Cree que...?» Luca le enseñó a sobrevivir, a esconderse, a resistir, pero también a atacar. Esa niña lleva sangre de estratega. Camila se refugió en la parte trasera de un camión abandonado. Con el teléfono robado, comenzó a analizar las fotos que tomó. Había nombres codificados, rutas y un símbolo repetido. Un emblema con 3 líneas negras cruzadas por un rayo. Recordó haberlo visto antes, en uno de los viejos cuadernos de Luca. Era la marca de los Trecuchillos, el escuadrón personal de Méndez. Los más crueles, los que ejecutaban sin preguntar. Si esos hombres habían sido activados, significaba que Méndez no planeaba negociar. Iba a destruir todo lo que se interpusiera, incluyendo a ella. Pero Camila no tenía miedo, solo una idea temeraria que ardía en su mente: llegar hasta el propio Méndez y entregarle algo que no esperaba. Horas después, en el club Il Templo, Méndez recibía un informe. La niña estuvo en el depósito, engañó a nuestros hombres, robó información y desapareció, dijo su mano derecha, visiblemente nervioso. Una niña, de 7 años. Parece que el viejo la entrenó bien. Méndez rió de desprecio. Levantó su copa, brindó consigo mismo y la vació de un trago. Perfecto. Si quiere jugar a la guerra, entonces jugaremos. Pero su sonrisa se borró cuando una pequeña caja metálica fue arrojada por debajo de la puerta principal del club. Los guardias corrieron a inspeccionar. Dentro, una nota escrita con letra infantil. «Sé quién eres, sé lo que hiciste. Estoy más cerca de lo que crees. Camila». Méndez apretó los dientes. «Encuéntranla ya». Mientras la ciudad hervía, Camila regresó sigilosamente a la antigua casa donde vivió con su madre. El lugar estaba sellado con cinta policial, pero aún conservaba las huellas de la violencia. Muebles rotos, vidrios en el suelo, manchas de sangre seca. En el hueco bajo una baldosa suelta, sacó un sobre escondido. Dentro había un colgante de plata con una inscripción: «Per quelli che amano senza miedo», para los que aman sin miedo, y una vieja memoria USB protegida por contraseña. Volvió a esconderse en un cibercafé cerrado y con la habilidad aprendida en secreto, accedió al contenido. Lo que encontró allí era devastador. Videos, grabaciones y contratos que vinculaban directamente a Méndez con redes internacionales de tráfico. Pruebas que, de ser descubiertas, lo destruirían. Y en uno de los archivos de voz, la voz de su padre. «Si estás oyendo esto, Camila, es porque no volví. Pero no llores, porque tú eres mi legado. No tienes que vengarme, solo tienes que recordar que, incluso en la oscuridad, una chispa puede encender la revolución». Camila cerró los ojos. Las lágrimas resbalaron sin hacer ruido, no de tristeza, sino de convicción. Ella no era solo una niña, era la heredera de una misión. Esa noche, frente a la vieja parroquia del barrio, alguien la interceptó. Un hombre con abrigo largo y una cicatriz en el cuello. «El don te busca, niña, te quiere viva». «Yo también lo quiero ver, pero primero necesito que me ayudes a entrar al club de Méndez». El hombre arqueó una ceja. «¿Entrar?» «Sí, pero no por la puerta principal.
¿Y qué planeas hacer? Camila lo miró firme. Despertar el miedo en los que creen que los niños no importan. En la mansión Morelli, mientras preparaban la ofensiva, uno de los hombres corrió con el teléfono en mano. ¡Don, mire esto! En la pantalla, un video comenzó a circular en redes clandestinas. Una grabación filtrada desde el interior del club de Méndez. Mostraba a Camila colándose entre las sombras, colocando discretamente un artefacto electrónico sobre una terminal. Y una frase al final del clip. La niña ha entrado al corazón del infierno, y no está sola. El don se quedó inmóvil. Luego, con una mezcla de terror y orgullo en la voz, susurró. Camila ya no es una protegida. Es una llama, y va a incendiar el imperio desde dentro. Las luces del club y el templo palpitaban como un corazón maldito, bombeando música, humo y pecado a través de cada rincón. Detrás de la fachada de lujo y jazz en vivo se escondía el verdadero rostro de la organización. Sótanos blindados, túneles secretos, cuartos oscuros donde la verdad se disolvía en gritos que nadie escuchaba. Y en una de esas habitaciones frías, sin ventanas, estaba Camila. La habían atrapado. No fue una trampa perfecta, fue un descuido humano. Uno de los sensores que colocó alertó al sistema de seguridad alterno, y antes de que pudiera escapar por la salida del techo, 2 hombres la sujetaron por detrás. No la golpearon, no aún. Solo la esposaron y la arrastraron hacia abajo, como un animal peligroso. Ahora, sentada en una silla metálica, con las muñecas atadas a la espalda, Camila temblaba. No de miedo, sino de rabia. Había llegado tan lejos, había entrado al infierno, y justo cuando estaba a punto de plantar la última pieza, había caído. La puerta se abrió con un golpe seco. Entró Méndez, impecable, oliendo a perfume caro, con su sonrisa falsa de siempre. Se acercó lentamente, saboreando el momento. «Así que tú eres la famosa Camila, la niña de los ojos verdes que hizo temblar a medio sur», dijo con tono burlón. Ella no respondió. Lo miró directo a los ojos. «No tienes miedo, ¿eh? Tienes más agallas que muchos de mis hombres». Se inclinó. Le levantó el mentón con 2 dedos. «¿Dónde están las pruebas?» Camila escupió al suelo. «Arde en el infierno». Méndez rió, no por gracia, sino por ego. «Ese carácter tuyo va a servir para el ejemplo que vamos a dar». Chasqueó los dedos. Entraron 2 hombres. Uno llevaba una cámara, el otro una jeringa. «Vamos a grabar un mensaje. Uno claro. Uno que diga, nadie toca al rey sin perder la cabeza». Camila empezó a forcejear. El miedo le punzaba el pecho, pero también algo más. Algo que no sabía cómo explicar. Justo cuando el hombre se acercó con la jeringa, la puerta volvió a abrirse. Entró un hombre de barba cerrada, abrigo largo y cicatriz en la ceja izquierda. «¡Alto!», gritó. «La niña no debe ser tocada». Méndez lo miró con rabia. «¿Quién te crees que eres, Gael? Usted me pidió que encontrara el topo en la organización y lo he encontrado», dijo el recién llegado. Méndez entrecejó los ojos. «¿Y?» «Es de sus hombres». Silencio. Gael se acercó lentamente a la silla donde estaba Camila y, sin previo aviso, le cortó las esposas con una navaja. Ella lo miró perpleja. Méndez dio un paso atrás. «¿Qué haces?» «Cumpliendo con la parte de mi trato, con Luca Dinero», dijo Gael con voz grave. Un segundo de parálisis. «¿Qué dijiste?», susurró Méndez. «Él me salvó la vida hace años. Me infiltré aquí por él. Y ahora, por su hija, yo termino lo que él comenzó». Camila sintió que el aire se le iba de los pulmones. «¿Hija? ¿De Luca?». Gael sacó un pequeño dispositivo del bolsillo y lo activó. Una chispa estalló en el techo. Las luces comenzaron a parpadear.
¡Nos están rastreando!, gritó uno de los guardias. Méndez sacó su arma. ¡Traidor!, disparó. Gael esquivó por centímetros. Las balas rompieron los paneles eléctricos. Chispas volaron. Camila rodó al suelo cubriéndose la cabeza. Un caos absoluto se desató. En ese instante, una explosión sacudió la entrada principal del club. Una nube de humo invadió los pasillos. Y entonces apareció él. Don Salvatore Morelli, rodeado de sus hombres, con el bastón en una mano y una escopeta en la otra. «¿Dónde está mi niña?», rugió. Las balas comenzaron a cantar. Una sinfonía de pólvora y venganza. Los hombres del Don se movían con precisión quirúrgica como fantasmas entrenados por años de guerra. Méndez corrió a través de una salida trasera. Camila, aún aturdida, fue levantada por Gael. «Vamos, ahora». La llevaron por un túnel estrecho hasta una puerta trasera. Al otro lado esperaba un vehículo negro con las luces apagadas. Franco los recibió con una expresión de puro alivio. Por fin. Cuando subieron al coche, Camila se derrumbó. No por debilidad, sino por el peso de todo lo que acababa de descubrir. «¿Es verdad?», preguntó con voz apenas audible. «¿Mi padre era Luca Dinero?». El Don, sentado frente a ella en el asiento contrario, bajó lentamente la escopeta. La miró con una tristeza profunda, de esas que ya no necesitan palabras. «Sí». Camila apretó los labios. «¿Y por qué nadie me lo dijo?». «Porque quería protegerte del mundo que le quitó la vida». Horas después, en la residencia Morelli, el ambiente era de recuperación. Médicos revisaban a los heridos. Franco organizaba guardias dobles. Y en la biblioteca, Camila se sentaba frente al Don con la caja metálica entre las manos. «¿Tienes las pruebas, cierto?», preguntó él. Ella asintió. «Y tengo un plan». Morelli arqueó una ceja. «¿Un plan?». «Sí. No se trata solo de vengar. Se trata de exponer. Si Méndez cae públicamente, todos sus aliados se dispersarán. Pero necesitamos algo más fuerte que un tiroteo». El Don lo observó. «¿Qué propones?». Camila abrió la caja, sacó la memoria USB y sonrió. «Un juicio. Uno que el mundo no puede ignorar». Y por primera vez en toda la guerra, el Don comprendió que el legado de Luca no era un soldado más. Era una estratega, una heredera, una chispa que ahora ardía como un incendio. Una semana después del rescate, la ciudad ya no era la misma. La sombra de Méndez aún flotaba sobre los callejones, pero por primera vez temblaba. En las noticias oficiales, nada se mencionaba. Ningún canal se atrevía. Pero en el mundo subterráneo, foros clandestinos, redes encriptadas, rumores de calle, una historia tomaba forma. Una niña había entrado al corazón de la mafia y había sobrevivido. Y no solo eso, tenía las pruebas. En la mansión Morelli, la biblioteca se había transformado en centro de operaciones. Camila, sentada frente a una pantalla grande, analizaba los archivos de la memoria USB. «Aquí hay contratos con nombres falsos, pero mira esto», señaló. «Esta firma aparece en 3 documentos distintos. Si logramos conectar ese alias con un nombre real, todo se cae». Franco, detrás de ella, la miraba con respeto. «¿Y tú aprendiste todo esto de Luca?». Camila asintió sin dejar de teclear. «Me enseñó a observar, a no confiar y, sobre todo, a guardar todo por si acaso». El Don entró con pasos firmes. Traía en la mano un sobre sellado. «Ya tenemos acceso al servidor de Justicia Sombra», dijo. Franco frunció el ceño. «¿Eso aún existe?». «Sí», afirmó Morelli. «Es un tribunal clandestino. Jueces caídos en desgracia, periodistas exiliados, informáticos éticos, gente que no confía en el sistema porque el sistema los traicionó. Pero cuando ellos hablan, el mundo escucha». Camila se acercó. «¿Y qué necesitan?». «Pruebas, impacto y una víctima con rostro humano. Alguien que despierte empatía». Camila lo entendió de inmediato. «Mi madre». 2 días después,
En una sala oculta bajo una estación de tren abandonada, comenzó el juicio. Un escenario oscuro, cámaras ocultas, micrófonos y delante de un gran mural con la palabra verdad en mayúsculas, un panel de 3 jueces de rostro cubierto con máscaras blancas. Camila se sentó junto a Paula, quien aún lucía los moretones de la paliza. ¿Estás segura?, susurró ella. No tienes que hacerlo. Lo hago por él y por todas las que no pueden hablar. La transmisión comenzó. Millones de pantallas clandestinas se encendieron en la oscuridad de hogares, cárceles, universidades, estaciones de policía. Lo que estaba a punto de revelarse no podía ser detenido. Camila tomó el micrófono. Mi nombre es Camila Sánchez y esta es mi historia. Comenzó desde el principio. La deuda injusta, la agresión, la fuga, el don, el descubrimiento del legado de Luca, todo. Luego presentó los documentos, los audios, las rutas del tráfico humano, las conexiones con empresas legales, las cuentas en paraísos fiscales. Cada pieza del rompecabezas encajaba. Y cuando se reveló el video de Méndez ordenando el castigo de niños para presionar al don, la indignación fue global. Uno de los jueces, con voz distorsionada, habló. ¿Qué pide usted, niña? Camila respiró hondo. Justicia, no solo para mí, sino para todos los que Méndez hizo desaparecer. Silencio. Y luego aplausos, desde todas partes. Códigos de reacción llenaron las redes. Numeral Niña del Fuego. Numeral Justicia Real. Numeral No más Méndez. El impacto fue inmediato. En el otro extremo de la ciudad, Méndez rompía un televisor con un bate. ¿Cómo se atrevieron? Una niña me expone ante el mundo entero. Sus hombres lo miraban con creciente inquietud. Patrón, hay deserciones. 2 jefes de zona no contestan. Uno huyó a Paraguay. ¡Cobardes! En ese momento, Gael entró esposado y ensangrentado. Lo habían capturado días antes. ¡Vaya! ¡El héroe!, dijo Méndez escupiéndole los pies. No soy héroe, pero tú ya no eres rey, solo un ladrón acorralado. Méndez levantó su pistola. Voy a matarte aquí mismo. Pero cuando apretó el gatillo, nada ocurrió. Clic. Vacía. ¿Buscas esto?, dijo una voz femenina. Detrás de Méndez apareció Valeria, su propia asesora legal. Tenía la pistola descargada y un teléfono en la mano. Estoy transmitiendo esto en vivo, en tu club. Sus hombres ya lo vieron. Méndez dio un paso atrás. ¿Tú también me traicionas? Tú te traicionaste solo. Durante años pensé que eras firme, pero solo eras cruel. Hoy, prefiero pararme del lado de la niña. Una sirena lejana comenzó a escucharse. Es la primera vez que el gobierno actúa sin que tú los compres, dijo Gael con una sonrisa. Tu juicio ya empezó, y esta vez es legal. Méndez intentó correr, pero no tuvo a dónde ir. En la mansión Morelli, Camila observaba todo en la televisión. Paula lloraba, Franco abrió una botella de vino. El don, sin embargo, no celebraba. Esto no ha terminado, dijo. ¿Por qué? Porque cuando cortas la cabeza de una serpiente, hay otras que vienen. Necesitamos más que venganza o juicio. Necesitamos construir algo nuevo. Camila asintió. Entonces, empecemos desde cero. ¿Tú y yo? Sí, pero esta vez no como jefes de guerra. Ella sonrió. Como guardianes, para que ninguna niña tenga que volver a correr llorando en la noche. El don la miró por largos segundos. Y por primera vez en muchos años, sonrió de verdad. Bienvenida a casa, Camila de Niro. Y en ese momento, lejos del ruido, la ciudad entera pareció exhalar, como si la justicia al fin hubiera encontrado una voz pequeña,
pero imposible de silenciar. El juicio público a Méndez sacudió los cimientos del crimen organizado como un terremoto. No solo por las pruebas reveladas, sino porque una niña había sido la que alzó la voz. Y eso, para los peces gordos, era imperdonable. Durante días, los viejos aliados del capo cayeron como piezas de dominó. Algunos huyeron, otros fueron arrestados, otros simplemente desaparecieron. Pero no todos aceptaban la caída del imperio. Un grupo residual, los llamados 7 silenciosos, se activó en la sombra. Eran los últimos fieles a Méndez, entrenados en las sombras, sin rostro ni historia, unidos solo por un juramento: restaurar el poder del miedo. Y su primer objetivo era Camila. La noche anterior al evento conmemorativo por las víctimas de Méndez, la mansión Morelli estaba más vigilada que nunca. Franco supervisaba cada entrada. El don se mantenía junto a Camila, quien se preparaba para dar un discurso ante la red clandestina más grande de la región. Una señal que sería replicada por cientos de periodistas independientes en todo el mundo. ¿Estás lista?, preguntó Morelli. No, respondió Camila, ajustándose la jaqueta. Pero nunca se está del todo. En ese momento Franco entró con un sobre en mano. Esto llegó por correo interno. No está firmado. Camila lo tomó. Era un sobre amarillento sellado con cera roja. Al abrirlo, encontró una hoja manuscrita, con una letra que conocía demasiado bien. Si estás leyendo esto, pequeña chispa, significa que el fuego ha comenzado. Nunca quise que heredaras esta guerra. Pero ahora entiendo que no heredaste el conflicto. Heredaste el coraje. Dentro del reloj de bolsillo que guardé para ti, hay algo más que un recuerdo. Hay la ubicación de la caja negra, el último archivo, el más peligroso. Con eso no destruirás a un hombre. Con eso, podrías cambiar el sistema. Perdóname por no estar, pero si algún día el miedo vuelve a tocar tu puerta, haz que se arrodille. Luca. Camila apretó el papel contra el pecho. Luego abrió el reloj antiguo que siempre llevaba consigo. Era el que Luca le había dado en su último cumpleaños juntos. Y encontró pegado al reverso un microchip. «¡Hay más!», susurró. Y él lo sabía. Pero esa noche no llegaron a emitir el discurso, porque los 7 silenciosos habían comenzado su ataque. A las 21:17, una explosión sacudió el ala norte de la mansión. La señal eléctrica cayó, las luces titilaron, las alarmas se dispararon. Un humo espeso lo cubrió todo. Camila fue arrastrada por Franco hacia el sótano de seguridad, mientras Morelli coordinaba la defensa desde el salón principal. «¡Están dentro! ¡Ya cruzaron el perímetro!», gritaba uno de los soldados. «Cierre todas las puertas automáticas. Código rojo», ordenó Franco. Camila, respirando agitada, intentaba mantener la calma. Pero entonces, entre el humo, una silueta apareció. Alto, vestido de negro, sin rostro visible. Y antes de que Franco pudiera reaccionar, lo apuñaló. «¡Franco!», gritó Camila, lanzándose hacia él. El agresor huyó. Camila cayó de rodillas junto a su protector. «¡No! ¡No, por favor!». Franco, con sangre en los labios, sonrió débilmente. «Tienes que terminar esto, pequeña». Y con un último aliento, cerró los ojos. El corazón de Camila se quebró en silencio. En otra parte de la casa, Morelli enfrentaba a 2 atacantes. A pesar de su edad, aún conservaba la fiereza de un guerrero. Derribó al primero con una ráfaga de escopeta. Al segundo, lo encaró cuerpo a cuerpo con bastón y rabia. Pero era demasiada presión. Recibió un golpe fuerte en el costado. Cayó de rodillas. El agresor lo apuntó a la cabeza. «El león muere esta noche». Pero antes de que pudiera disparar, una bala atravesó el cráneo del agresor. Camila, temblando, sostenía una pistola humeante con ambas manos. «¿El león? Todavía ruge», susurró. Morelli la miró y asintió.
Ahora entiendes por qué nunca quise este mundo para ti. Y ahora entiende por qué nadie más debe vivirlo. Con la mansión comprometida, activaron el protocolo final: evacuación a la Torre Roja, un refugio subterráneo creado por Luca años atrás. Solo Camila y el Don sabían su ubicación exacta. Durante el escape, quedaron solo ellos dos y un grupo reducido. El resto cayó o desertó. Y justo cuando todo parecía perdido, Camila insertó el microchip en el sistema portátil. Lo que apareció era monstruoso. No solo estaban los secretos de Méndez, estaban los nombres reales de políticos, jueces, banqueros e incluso policías de alto rango que durante décadas se habían lucrado con el miedo. «Esto no es una venganza», dijo el Don, contemplando los archivos. «Es una bomba nuclear. Y la vamos a detonar sin matar a nadie». Al amanecer, desde una ubicación segura, Camila emitió un mensaje en vivo. «Soy Camila de Niro. Durante años, ustedes creían que los niños no podían hacer temblar al poder. Hoy miren bien». Comenzó a leer los nombres, mostró documentos, reveló conexiones y, lo más impactante, mostró los rostros de niños desaparecidos con pruebas de su uso en redes criminales toleradas por el propio sistema. La reacción fue inmediata. Protestas masivas, renuncias, investigaciones, pero también amenazas, caos, represalias. Y entonces, en el último minuto de su discurso, Camila dijo: «No me escondo, no tengo miedo, porque la verdad no se dispara. La verdad se levanta». Horas después, en un edificio viejo frente al mar, uno de los últimos miembros de los 7 silenciosos preparaba un disparo de francotirador. Apuntaba directo a la frente de Camila, quien hablaba en un pequeño escenario ante la prensa libre. Tenía el dedo en el gatillo. Y entonces, algo la detuvo. Una mano sobre su hombro. «No lo hagas», dijo una voz masculina. El atacante giró. Era Gael, herido, pero vivo. «Si disparas, no acabarás con una niña. Acabarás con la única oportunidad de redención que este país ha tenido en décadas». El francotirador dudó y bajó el arma. Camila, sin saber que había estado a segundos de morir, concluyó su discurso entre aplausos, lágrimas y gritos de esperanza. Y así la niña que una vez corrió llorando por un callejón buscando ayuda, ahora era el rostro de un nuevo despertar. Esa noche, en un pequeño jardín interior de la Torre Roja, el Don se sentó junto a ella. «Lo lograste», dijo. Camila negó suavemente. «Lo logramos. Tú me enseñaste a resistir. Luca me enseñó a pensar. Franco me dio su último aliento. Morelli le tendió una pequeña caja de madera. Esto era de él, tu verdadero legado». Camila la abrió. Dentro, un cuaderno, con una sola frase escrita en la primera página. «Cuando ya no sepas qué hacer, haz lo correcto aunque estés sola». Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por miedo, no por rabia, sino por amor. La ciudad despertó con un silencio extraño. No era miedo, era respeto. Durante años, el nombre de Don Morelli se había susurrado en las esquinas como leyenda, como amenaza, como sombra. Ahora, otro nombre comenzaba a resonar: Camila de Niro. Y no por temor, sino por esperanza. Una semana después del último ataque, la mansión Morelli fue cerrada. La Torre Roja, ahora reconstruida como un centro de justicia restaurativa, acogía reuniones de víctimas, periodistas y hasta antiguos enemigos que decidieron testificar contra los viejos regímenes. Don Morelli, visiblemente más envejecido, se movía poco. Pasaba los días en su jardín interior, leyendo cartas, bebiendo café y observando el cielo.
Camila lo visitaba cada mañana. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó, sentándose junto a él. Sí, mi tiempo terminó. El rugido de león ya no es necesario. Ahora es el tiempo de la chispa. Camila le sonrió con dulzura. No soy una líder. Tampoco lo fui al principio. Solo era un hombre con rabia. Tú eres algo mejor. Eres una niña con propósito. Guardaron silencio unos minutos. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella. Viajaré. Veré el mundo sin guardaespaldas. Tal vez me siente en una plaza, tal vez escriba mis memorias, tal vez simplemente me pierda. Camila le tomó la mano. Gracias por creer en mí. Gracias por darme una razón para redimirme. Semanas después, en el centro comunitario del barrio Santa Lucía, el mismo donde todo comenzó, Camila se paró frente a una multitud de niños, mujeres, ancianos, con una camiseta blanca, sin maquillaje, sin cámaras ocultas. Hoy inauguramos la Casa de la Voz, dijo. Un lugar donde nadie será ignorado por no tener poder. Un lugar donde las niñas no tengan que correr a buscar justicia. Los aplausos no fueron explosivos, fueron profundos. Como una ola que abraza, no que arrasa. Valeria, la ex abogada de Méndez, ahora dirigía el área legal del centro. Gael, aún con heridas en la pierna, enseñaba defensa personal a adolescentes. Y Paula, ahora sonreía de verdad. Era maestra de dibujo para niños con traumas. Todo había cambiado. Todo y nada. Porque el mundo seguía siendo peligroso. Las sombras nunca desaparecen del todo. Pero ahora había luz. Una tarde de otoño, Camila recibió un paquete sin remitente. Dentro, una libreta pequeña. Y una sola hoja, arrancada de un cuaderno viejo. Si algún día te preguntan quién te enseñó a luchar, no digas mi nombre. Di que el silencio fue quien te formó, porque el silencio te observó caer, pero tú fuiste quien eligió levantarse. Era la letra de Luca. Y en la última página, un mapa, una nueva coordenada. Camila lo estudió en silencio. No dijo nada a nadie. Solo empacó una mochila pequeña. Y al día siguiente dejó una nota. Volveré, pero antes tengo que encontrar algo. O quizás a alguien. A kilómetros de allí, en algún rincón perdido de América Latina, una figura caminaba por un mercado. Cabello canoso, abrigo sencillo, mirada antigua. En sus labios una frase susurrada al viento. La niña sobrevivió. Y en sus ojos el orgullo de un padre. Un año después, un joven periodista narraba en una transmisión internacional. Hace exactamente un año, una niña de 7 años llamada Camila de Niro encendió una revolución sin balas, sin sangre, pero con verdades que cortaron más que cualquier cuchillo. Hoy su legado se mantiene. Hoy todos saben que cuando una niña llora en la noche, alguien escuchará. Y así, la historia de una niña que corrió en desesperación terminó con ella caminando, firme, valiente y libre. No con una corona, no con un arma, sino con algo mucho más poderoso. Una voz que ya nadie podía silenciar.